Tenemos que Joe Biden llamó a las empresas de Estados Unidos a defenderse de posibles ciberataques rusos. El presidente estadounidense sostuvo que el régimen de Vladimir Putin podría realizar hackeos contra infraestructura crítica en respuesta a las duras sanciones de Occidente por la invasión a Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este lunes a las empresas que se protejan de posibles ataques informáticos llevados a cabo por Rusia en respuesta a las sanciones occidentales impuestas a Moscú por su ofensiva en Ucrania. Mi gobierno reitera estas advertencias basándose en datos de los servicios de inteligencia en constante evolución, según los cuales el Estado ruso examina diferentes vías de posibles ciberataques, había escrito el mandatario en un comunicado difundido por la Casa Blanca. Según Biden, esas prácticas forman parte del libro de jugadas de Rusia. Si aún no lo han hecho, insto a nuestros socios del sector privado a que refuercen su ciberdefensa inmediatamente. Biden también dijo que el gobierno seguirá utilizando todas las herramientas para disuadir, interrumpir y, si es necesario, responder a los ciberataques contra las infraestructuras críticas. Sin embargo, subrayó que la mayor parte de la infraestructura crítica del país son propiedad y están operadas por entidades privadas a las que no se puede obligar a tomar medidas específicas de ciberseguridad. Los propietarios y operadores deben acelerar los esfuerzos para cerrar sus puertas digitales. Ustedes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad de fortalecer la ciberseguridad y la resiliencia de los servicios y tecnologías críticas de las que dependen los estadounidenses. Necesitamos que todos hagan su parte, habría enfatizado el presidente estadounidense. Las autoridades norteamericanas han afirmado que desde las rutas de suministro de combustible hasta el abastecimiento de aguas están en riesgo de sufrir ciberataques, además de identificar a los hackers rusos como una de las principales amenazas. La Viceconsejería de Seguridad Nacional para Tecnologías Cibernéticas y Emergentes, Andy Neuberger, dijo a los periodistas que a pesar de la advertencia de Biden, no hay certeza de que vaya a producir un incidente cibernético en infraestructura críticas. Se ha detectado actividades preparatorias, pero no hay señales de un ataque, había especificado. A pesar de los esfuerzos del gobierno estadounidense por reforzar la coordinación, la asistencia en el ámbito de la ciberseguridad, hay mucho más que hacer para tener la confianza de que hemos cerrado nuestras puertas digitales. En algunas áreas, las lagunas son profundamente preocupantes. Reiteró las anteriores advertencias de la Casa Blanca de que Rusia ataca infraestructura críticas, estaremos preparados para poder responder. Además del amplio abanico de sanciones que ya están golpeando a Vladimir Putin y su entorno, Estados Unidos anunció restricciones a los exportadores de alta tecnología a Rusia para debilitar sus sectores estratégicos, incluido el militar, y pronosticó que con el tiempo, junto a sus aliados, privarán a Moscú de más de la mitad de sus importaciones de esos productos tecnológicos. Rusia viene usando desde hace algunos años los ataques cibernéticos en su conflicto con Ucrania, pero la invasión del país vecino ha provocado ahora una reacción sin precedentes entre los hackers ucranianos y quienes se solidarizan desde el extranjero. Un día antes de que Rusia comenzara la invasión a Ucrania, el pasado 24 de febrero, Kiev volvió a sufrir un ataque a gran escala que inhabilitó los sistemas de bancos y webs del gobierno. Ese ataque fue de tipo DDoS o de denegación de servicio, que consiste en que los hackers tomen el control de sistemas informáticos conectados a dispositivos como cámaras de vigilancia, sistemas de iluminación o incluso aspiradoras que funcionan por control remoto. Desde estos sistemas lanzan simultáneamente una luz de solicitudes para conectar estos aparatos al ordenador de la víctima, de manera que su sistema no se puede hacer fuerte a la demanda y colarse. La Unión Europea también ha creado un equipo rápido de ciberrespuesta formado por lituanos, croatas, polacos, estónicos, rumanos y holandeses para ayudar a Ucrania. Limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Bien, mis amigos, y presten mucha atención a esa información importante, porque se estaría hablando de un despliegue militar en la frontera de Venezuela con tropas rusas. Ya una funcionaria del gobierno estadounidense ha confirmado que no van a retomar ningún tipo de relación con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y se estaría hablando entonces de un despliegue ruso en las fronteras de ambos países. De ser así, la OTAN tendría que intervenir ese país caribeño por haber así permitido el ingreso de todas esas tropas rusas a lo que sería realmente un mal llamado patio trasero
carnicero de Estados Unidos, tal y como hizo Putin con Ucrania. Entonces, si se hace el mismo análisis, esto sería lo mismo que ha sucedido en Ucrania. Putin ha entrado a Ucrania, pero Ucrania no hace parte de la OTAN. En cambio, el país colombiano sí sabemos que hace parte de la OTAN, así que podría también intervenir a Nicolás Maduro, y hay otro medio nuevo ahora del que no se estaría hablando. Antes el tema era de los misiles hipersónicos que se estarían utilizando en Rusia, y que una llegada de estos misiles a territorio venezolano sería algo realmente, señores, bastante peligroso. ¿Para quién? Para el país colombiano. Así lo había dicho el ministro de Defensa del país colombiano, Diego Molano, quien se había referido a la militarización que tienen en toda la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, y supuestamente eso es para poder combatir así en realidad a todos estos grupos ilegales que manejan negocios ilícitos y que se hacen en esa zona. Pero también se han manifestado sobre el despliegue de tropas rusas para ayudar así con algunas tropas militares de la FAM, para poder también seguir con estos tipos de negocios, ya que ellos en esos momentos no tienen ingresos seguros desde que Rusia les ha cortado todo eso, mis amigos. Por lo tanto, la preocupación grande en todo esto tiene que ver con que estos aviones también supersónicos y estos misiles hipersónicos en realidad se están utilizando en Rusia y pueden ser lanzados desde un cazabombardeo y tienen la velocidad 10 veces mayor que el del sonido. Y también hay un dilema bastante grande con todo esto, que puede llegar, señor, a ser un objetivo ubicado a 2 kilómetros de distancia, y esto también podría ser casi la distancia que hay desde Miami, Florida, hasta Venezuela, Caracas, y podría también además cargar hasta cualquier tipo de cosas que pese hasta 480 kilogramos. Estarían penetrando también algunos objetivos fuertemente blindados, y por supuesto estos son de gran alcance que destruyen objetivos subterráneos. La otra característica que tienen es que podrían manejar algún otro tipo de armamento, los cuales se pueden estar cargando con algún tipo de armamento, señores, más fuerte, más masivo, y esto es uno de los últimos proyectos de las llamadas superarmas del Kremlin, quienes buscan sobre todo intimidar a Occidente, al país estadounidense y ahora también al país colombiano. Todo esto desde Venezuela. Por eso es que hay ahora muchos países cuales estarían dando una alerta, porque tendría que darse un despliegue militar en la frontera de Venezuela para poder evitar así que estas tropas rusas puedan realmente penetrar hacia Colombia, y todo eso es algo que todavía no se sabe muy bien cómo es que se estaría manejando, mis amigos, porque los Estados Unidos habría solicitado a Nicolás Maduro que tenía que sacar todas esas fuerzas rusas de Venezuela, y claro, eso realmente no se ha dado. ¿Por qué? Porque estarían entonces hablando de que están realizando todavía algún tipo de convenio de esos tratados realmente que ustedes saben de cooperación que se dan, que tienen, señores, en realidad muchos años y que se hicieron desde los tiempos del expresidente Hugo Chávez, pero ahora con Nicolás Maduro eso realmente se ha ido cayendo a medida que este señor Maduro va siguiendo las instrucciones de Estados Unidos, y algunas personas realmente creen que ese gobierno estadounidense le está dando todavía una oportunidad a Nicolás Maduro para que salga, pero están muy concentrados realmente es en lo que está sucediendo en Ucrania con Rusia. Pero todo esto es parte del ajedrez geopolíticos y las estrategias políticas, y la OTAN tendría entonces que intervenir ¿a quién? A Venezuela, porque, señores, por haber permitido el ingreso de todas estas tropas rusas allí, entonces Nicolás Maduro estaría ahora siendo obligado por Estados Unidos a sacar a todas estas tropas rusas de allí, del país de Venezuela, ya que se sabe que en cualquier momento va a haber algún tipo de presión para que estas tropas rusas en Venezuela realicen algún tipo de ofensiva. El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, habría dicho que es de público conocimiento la cooperación entre Venezuela y Rusia. Eso es algo obvio, y por eso es que no se descarta un despliegue de tropas rusas en el vecino país. También aseguran que la frontera está militarizada y que por ahora estarían realmente refiriéndose a que esa militarización tiene que ver con esas tropas rusas. Entonces, de ser así, estaríamos, señores, estaríamos viendo quizás la llegada de más soldados rusos al país caribeño, y todo esto es una preocupación realmente bastante grande, señores. ¿Para quién? Para toda la región, para todo el área. ¿Y por qué? Porque para distraer ahora a Putin podría estar realizando algún tipo de ofensiva militar desde Venezuela para echarle así la culpa a los Estados Unidos, o para simplemente provocar a los de la OTAN. Y esta es una preocupación muy grande que se estaría manejando en el área todavía, sobre todo cuando se sabe de que Rusia está vigilando a Colombia desde Venezuela, utilizando radares, utilizando todos estos tipos de interferencias para la comunicación. Todo esto sinceramente ha sido todavía bastante denunciado tanto por el presidente colombiano Iván Duque como por el ministro de Defensa Diego Molano. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información, porque el canciller del gobierno de Nicolás Maduro se reunió con el embajador de China en Venezuela para profundizar así la alianza estratégica. Félix Plasencia mantuvo un encuentro con Lid Berron. El canciller de la dictadura chavista, Félix Plasencia, habría informado que sostuvo un encuentro con el embajador del gobierno del país asiático en el país caribeño, Lid Berron, para revisar así la agenda bilateral
bilateral con la que profundizan la alianza estratégica. A fin de revisar los asuntos de la agenda bilateral que profundizan la alianza estratégica entre Caracas y Beijing, compartir información sobre la coyuntura mundial, recibimos en Cancillería al embajador de la República Popular China ante el gobierno nacional, Li Barong. Habría dejado claro el canciller venezolano. Plasencia no detalló cuáles fueron los puntos de la agenda bilateral que conversaron en el encuentro. Asimismo, afirmó que durante la reunión ambas partes confirmaron su rechazo a la imposición de medidas coercitivas unilaterales y el empeño multilateralista en la defensa del derecho internacional y los principios de la Comunidad de las Naciones. El pasado 25 de febrero, Plasencia rechazó la aplicación de sanciones ilícitas y ataques contra Rusia, impuestas tras la invasión de ese país a Ucrania. Rechazamos las acciones de aquellos que pretendan debilitar a Rusia con sanciones ilícitas y ataques, había dejado bastante claro en su cuenta de Twitter el canciller venezolano Félix Plasencia. Los líderes de la Unión Europea dieron un día antes luz verde a las nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania, que afectan el sector financiero, la energía, los bienes de doble uso, el transporte a los visados. El mismo día, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que ha acordado con sus aliados en el G7, el grupo de las 7 grandes potencias mundiales, imponer paquetes de sanciones que serán devastadoras para Rusia. Plasencia también agregó que ante el agravamiento de la crisis en Ucrania, Venezuela reitera la vía diplomática como una opción para la paz, el entendimiento y la vida. ¿Qué ha pasado con el apoyo de Maduro a Putin? A principios de mes, Vladimir Putin y Nicolás Maduro mantuvieron una comunicación telefónica en la que el dictador venezolano le expresó el apoyo absoluto en la invasión que Moscú lleva adelante en Ucrania, y el diálogo fue confirmado por el Kremlin mediante un comunicado de prensa, en sintonía con la narrativa que el Kremlin intenta instalar en la opinión pública para justificar su ataque contra la población civil ucraniana. El servicio de prensa del régimen informó Vladimir Putin compartió sus valoraciones sobre los acontecimientos en torno a Ucrania, señalando así que los objetivos de la operación militar especial son la protección de los civiles en Donbass, el reconocimiento por parte de Kiev de la RPD y la RPL y la soberanía de Rusia sobre Crimea, así como la desmilitarización, desnazificación del Estado ucraniano y la garantía de estatus neutral y libre de armas nucleares. Nicolás Maduro expresó un fuerte apoyo a las sanciones decisivas de Rusia, remarcó el comunicado del Kremlin y agregó que el dictador chavista había condenado lo que calificó como actividad desestabilizadora de Estados Unidos y la OTAN. Las partes discutieron temas de actualidad para seguir reforzando así la asociación estratégica rusa-venezolana y la ejecución de proyectos conjuntos. Las partes acordaron también en continuar el intercambio de visitas de delegaciones y contactos a diversos niveles. Habría dejado claro un medio de comunicación. El fuerte apoyo de Nicolás Maduro hacia Putin se dio en el marco de una condena internacional casi unánime hacia la brutal agresión militar desplegada por Moscú. Sí, mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, y continuando con más noticias, el país de Colombia jamás buscaría una confrontación con un vecino. Había dejado claro la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Tenido dos reuniones importantes, una hace 15 días justamente cuando se trató precisamente de la situación entre Rusia y Ucrania, esta agresión unilateral, injustificada, violatoria del derecho internacional por parte de Rusia en esta agresión a Ucrania. Allí tuvimos nosotros una presencia y un liderazgo, tengo que decirlo, modestia aparte, pero fue un liderazgo bastante positivo en esta resolución que se rechaza. Y vamos con más del desarrollo de esta información porque la vicepresidenta y canciller del país colombiano, Marta Lucía Ramírez, dijo analizar la presencia rusa en Venezuela. El gobierno de Colombia sí reconoce que existe cierta preocupación con la presencia rusa en el país de Venezuela, en especial por el apoyo militar y armamentístico que le ha dado Moscú al régimen de Caracas. Al menos así lo reconoce un medio de comunicación. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, quien de inmediato ratificó que por eso la inteligencia colombiana y las Fuerzas Armadas están en constancia vigilancia de todo lo que podría estar pasando en las fronteras. Ramírez además destacó el buen momento por el que pasan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, algo ratificado con la cita entre los presidentes Joe Biden y Iván Duque que hubo la semana pasada. También reveló en la siguiente entrevista que votó en las consultas presidenciales que se realizaron el domingo pasado. Maduro nunca estuvo atravesando en esa agenda porque es algo completamente marginal. Lo importante de esa agenda es que hay una relación que tiene solidez y que es estructural.
La solidez entre Colombia y Estados Unidos nada la puede poner a prueba, nadie la puede poner en tela de juicios. Nosotros tenemos una relación que está basada en valores, el compromiso de ambos países con la democracia, con las libertades, con el desarrollo económico, con la economía de mercado, con la propiedad privada, con el respeto a los derechos humanos, y por eso es una relación que está bien cimentada. Lo que pasa es que a la gente le gusta especular mucho. Primero especularon y dijeron que el presidente Biden no quería reunirse con el presidente Iván Duque, que se habían enfriado las relaciones, y todo eso no es más que desinformación, mucha ignorancia a veces, porque si hay un país con el que ha mantenido una comunicación permanente, la administración del presidente Joe Biden ha sido con el país colombiano. Ya ha tenido más de 5 reuniones con el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el presidente Iván Duque, quien ya ha tenido reuniones con el presidente Biden y el secretario Blinken. Además, se reunió con 25 cancilleres del mundo para hablar sobre los desafíos del post-COVID. Colombia fue la única invitada de América Latina. Por otra parte, la vicepresidenta dijo que todo el mundo le ha sorprendido que se haya dado este encuentro de altos funcionarios a Estados Unidos, pero pasó sin ninguna inconsistencia. ¿Por qué? Porque al final también Estados Unidos sabe que donde hay una dictadura no hay gente confiable. Pero la reunión de los presidentes Duque y Biden se iba a hacer en Colombia en la primera semana de diciembre y no se hizo por culpa de la variante Delta. Estaba creciendo en ese momento, se tuvo que aplazar porque el presidente Biden y sus médicos se lo habrían solicitado. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Hasta aquí llegamos con toda la información.